En lo profundo de los olvidados valles de los Apalaches se encuentra una cabaña desgastada por el tiempo. Sus ventanas parecen ojos vacíos que miran fijamente a través de décadas de abandono. La gente del lugar pasa por delante sin prestarle atención, llamándola la vieja casa de Thompson. Dicen que es irrecuperable. Cuando Mason Reeves la vio por primera vez, los demás solo vieron madera podrida y un techo derrumbado. Él vio una posibilidad. Con las manos callosas por años de vida en la montaña y una terquedad heredada de generaciones, Mason vació su modesta cuenta de ahorros para comprar una propiedad que nadie quería. El agente inmobiliario se rió cuando firmó los papeles. ¿Qué secretos revelarían esas paredes centenarias una vez que comenzara a derribarlas? ¿Podría ese cascarón abandonado convertirse realmente en algo que valiera la pena salvar? ¿O acababa Mason de cometer el mayor error de su vida? Mason Reeves contempló la caja de herramientas de madera desgastada que descansaba sobre la mesa de su cocina. Las iniciales Junior, talladas a mano en su lateral, por Joseph Reeves, su abuelo, estaban desgastadas por décadas de dedos callosos abriendo y cerrando la tapa. En su interior se encontraban los tesoros que habían construido 3 generaciones de casas en la montaña. Cepillos de mano con mangos pulidos por el sudor, cinceles afilados como navajas, y una regla plegable con medidas desgastadas hasta ser casi invisibles. ¿Estás seguro de esto, hijo?, le había preguntado su padre cuando Mason mencionó la cabaña. A sus 58 años, Daniel Reeves seguía construyendo casas con la misma precisión que había aprendido de su padre. Y aunque la artritis comenzaba a curvar sus dedos, como las raíces del laurel de montaña que se aferraban a las laderas rocosas. Estoy seguro, papá. Mason pasó la mano por las herramientas. El abuelo siempre decía que un hombre debía construir algo que le sobreviviera. Crecer en estas colinas significaba aprender a trabajar la madera antes que a conducir. A los 12 años, Mason podía identificar los árboles por su corteza y su veta. A los 16, había ayudado a su abuelo a restaurar el porche delantero de la casa, aprendiendo a unir vigas y a combinar paneles centenarios. Incluso cuando sus amigos del instituto se marcharon a las ciudades y a las universidades, Mason siguió sintiéndose atraído por la herencia que parecía estar incrustada en su ADN como los anillos de un roble. Ahora, a los 28 años, Mason se había labrado una modesta reputación en la zona. Reeves puede arreglar cualquier cosa que tenga madera, decían los vecinos, y le llamaban para reparar porches, instalar armarios y fabricar muebles a medida. El trabajo le permitía pagar las facturas, pero le dejaba poco para ahorrar. Cada trabajo era satisfactorio, pero temporal. Arreglar y seguir adelante, sin crear nada que fuera realmente suyo. La economía había golpeado duramente a las montañas. Menos casas nuevas significaba menos trabajos de carpintería. La carpintería a medida se convirtió en un lujo que muchos no podían permitirse. Mason trabajaba más horas por menos dinero, yendo de un lugar de trabajo a otro, viviendo en el pequeño apartamento situado encima de su taller, que siempre le parecía temporal. La voz de su abuelo resonaba en su memoria durante las largas noches en las que cepillaba madera o las madrugadas en las que calculaba los materiales. El buen trabajo nunca se desperdicia. Puede que hoy en día los jóvenes no vean su valor, pero la artesanía sólida siempre encuentra su recompensa. Mason vio la cabaña por primera vez mientras entregaba madera en un campamento de caza a 2 valles de distancia. Solo un atisbo entre los árboles cubiertos de nieve, un techo combado casi engullido por los matorrales de rododendros. Algo en su presencia desafiante, tras décadas de abandono, le hizo desviarse de la carretera en su viaje de vuelta. De cerca, la devastación era evidente. El porche derrumbado, las ventanas desaparecidas, la mitad del techo abierto al cielo, pero los cimientos permanecían. Troncos tallados a mano por alguien que sabía cómo unir la madera sin clavos. Las piedras de los cimientos habían sido colocadas con tal precisión que ni siquiera un siglo de ciclos de congelación y descongelación las había desplazado. Y Mason rodeó la estructura con más de 1 pulgada, 3 veces antes de trepar por el marco de una ventana. En el interior, bajo el yeso caído del techo y los excrementos de mapache, los suelos de tablones anchos de pino se habían protegido con una pátina de suciedad. Se arrodilló y raspó los escombros con su navaja para revelar la madera de color miel que había debajo. La veta era apretada, madera vieja que ya no se podía comprar a ningún precio. ¿Aún tienes algo que decir?,
susurró a las paredes silenciosas. Esa noche, Mason llamó al número que figuraba en el antiguo cartel de "Se vende", apoyado contra un árbol. La oficina de registros del condado reveló más información. La propiedad había cambiado de manos 2 veces en 40 años, y ninguno de los propietarios había hecho más que pagar los impuestos mínimos. El último residente había sido un tal Thompson, a principios de la década de 70, cuando Mason mencionó su interés a los lugareños en la ferretería. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. «Ese viejo lugar da más problemas de lo que vale», dijo Pete desde detrás del mostrador. «Probablemente los cimientos estén derrumbándose. El techo está medio caído. Thompson Place lleva vacío desde que yo era niño», añadió un anciano que examinaba brocas. «He oído que no pudieron mantenerlo después de que su hijo muriera en Vietnam. Alguien dijo que hay moho negro por todas partes», añadió otro. Era más barato derribarlo que arreglarlo, pero Mason había pasado su vida aprendiendo a ver más allá de los daños superficiales. Donde otros veían un derrumbe, él reconocía la artesanía original que merecía la pena salvar. Donde ellos veían un trabajo insuperable, él calculaba la mano de obra que podía aportar con sus propias manos. Esa noche, Mason vació su caja de herramientas en el suelo de su apartamento, haciendo inventario de lo que tenía y comparando con lo que necesitaría. Su cuenta de ahorros tenía lo justo para el pago inicial si el propietario estaba motivado para vender. No le quedaría nada para los materiales, pero ya se las arreglaría sobre la marcha. Su abuelo había construido la casa familiar con madera que él mismo había talado. Quizá era el momento de que Mason hiciera lo mismo. A la mañana siguiente, volvió a llamar a la agente inmobiliaria y le hizo una oferta. El sedán de la agente inmobiliaria no estaba hecho para las carreteras de montaña. Janice Miller se estremecía con cada bache, y su sonrisa profesional se desvanecía cuando la grava golpeaba los bajos del coche. Mason había insistido en que se reunieran en la propiedad en lugar de revisar las fotografías en su oficina. «La mayoría de la gente prefiere ver primero las fotos del interior», dijo ella, aparcando junto a la camioneta de Mason. «Así todos ahorramos tiempo». Mason ya estaba recorriendo el perímetro. «He visto lo suficiente para saber que me interesa». Janice suspiró y sacó una carpeta con el logotipo de su agencia. «La propiedad Thompson lleva casi 20 años en venta. Debo advertirle que no se ha mantenido precisamente en buen estado». La carpeta contenía una sola hoja, una escritura de propiedad de 1892 con los bordes amarillentos y la tinta descolorida. Cada uno de los propietarios posteriores había sido registrado con una letra cada vez más moderna. La última transferencia databa de 1978. Janice explicó que se trataba de la documentación original, ya que el condado había digitalizado la mayoría de los registros, pero este se había transmitido junto con la propiedad. Los anteriores propietarios eran supersticiosos y no querían separar la escritura de la tierra. Mason siguió con el dedo el primer nombre, Thomas Thompson. Una familia local construyó la mayoría de las estructuras originales de este valle antes de la depresión. Esta era su granja. Hizo una pausa. «Debo revelar que 3 posibles compradores se han echado atrás tras las inspecciones. El contratista más reciente estimó un mínimo de $60,000 solo para hacerla habitable». Mason dobló la escritura con cuidado. «Me gustaría hacer una oferta sin inspección. Llevo toda mi vida construyendo y restaurando estructuras. Ya he hecho mi inspección». La fachada profesional de Janice se resquebrajó. «Señor Reeves, mi conciencia no me permite vender esta propiedad sin asegurarme de que comprende en qué se está metiendo. Los cimientos se han desplazado. Hay daños importantes causados por el agua. La instalación eléctrica, si es que alguna vez la hubo, necesitaría ser sustituida por completo. Sé que el propietario actual es una empresa de inversiones que la adquirió en una venta de cartera. Me han autorizado a aceptar prácticamente cualquier oferta razonable con tal de deshacerse de ella». Mason nombró una cifra que representaba casi todos sus ahorros. Janice parecía genuinamente apenada. «Eso es más de lo que esperan», dudó. «Probablemente podría conseguirla por 2/3 de esa cantidad. Ofrezco lo que creo que vale». El papeleo llevó menos de 1 hora. A primera hora de la tarde, Mason tenía en sus manos las llaves de una propiedad cuyas cerraduras apenas funcionaban, junto con la escritura amarilla en la que figuraba su nombre como nuevo propietario. Janice le estrechó la mano con una mezcla de cortesía profesional y preocupación personal. «Los lugareños tienen historias sobre este lugar», dijo mientras se preparaba para marcharse. «Nada concreto,
solo las supersticiones habituales de la montaña sobre las propiedades abandonadas, mala suerte y cosas por el estilo. No le doy mucha importancia a la suerte, respondió Mason, ni a la buena ni a la mala. Después de que su coche desapareciera por el camino de grava, Mason se quedó solo en su propiedad. Su propiedad. La realidad, no solo la oportunidad, sino el peso de la responsabilidad. La cabaña parecía observarlo, con sus marcos de ventanas vacíos como ojos interrogantes. Sacó su saco de dormir y la nevera portátil de su camioneta. El sol se pondría en unas horas y no tenía intención de volver al pueblo. Esa noche sería la primera que pasaría en la finca, aunque la cabaña no estuviera lista para albergarlo. Mason encendió una pequeña hoguera cerca de la camioneta y calentó una lata de estofado mientras la oscuridad lo envolvía. La noche en las montañas tenía su propia personalidad, más profunda, más absoluta que en la ciudad, con sus farolas y las luces de los porches. Aquí la oscuridad tenía textura, solo rota por las estrellas y el ocasional destello lejano de otra granja a kilómetros de distancia. Un búho ululó desde algún lugar cercano. Algo pequeño se movió entre la maleza. Mason se recostó contra la rueda de su camioneta y contempló la silueta de la cabaña contra el cielo nocturno. Mañana comenzaría el verdadero trabajo, pero esta noche era para escuchar la tierra, familiarizarse con sus ritmos y su voz. El sueño llegó a ratos, mientras su cuerpo se adaptaba al suelo duro y a los sonidos desconocidos. Justo antes del amanecer, Mason se despertó del todo y se alejó de su camioneta para hacer sus necesidades. Los primeros rayos de luz perfilaban la cresta oriental y, en esa penumbra grisácea, el verdadero estado de la cabaña se reveló con brutal honestidad. Lo que ayer, en su entusiasmo, le había parecido un reto romántico, ahora se erigía como una cruda realidad. El techo se hundía peligrosamente en el centro. La pared trasera se inclinaba varios grados. Lo que ayer había tomado por sombras eran en realidad agujeros en las paredes de madera, donde secciones enteras se habían podrido. Mason respiró profundamente el aire fresco de la montaña, saboreando el aroma a pino y tierra húmeda. La duda que se había apoderado de él durante la noche no desapareció, pero se instaló en algún lugar manejable dentro de él. Sabía que no sería fácil. Nada que valiera la pena lo era. Cuando el sol coronó la cresta, Mason abrió la caja de herramientas de su abuelo y seleccionó una cinta métrica. Era hora de empezar. Mason extendió sus planos dibujados a mano sobre el capó de su camioneta. Los bocetos a lápiz mostraban la cabaña desde múltiples ángulos, las condiciones existentes en las páginas de la izquierda, las renovaciones propuestas en las de la derecha. Su abuelo le había enseñado a visualizar el proyecto terminado antes de quitar un solo clavo. Tu mente debe verlo en su totalidad antes de que tus manos empiecen a desmontarlo, solía decir. La luz de la mañana reveló retos invisibles durante la emoción del día anterior. La cabaña estaba ligeramente inclinada sobre sus cimientos, ladeándose hacia el arroyo como un barco que se hunde. Mason rodeó la estructura, golpeando los troncos con su martillo y escuchando los sonidos huecos que indicaban podredumbre o daños causados por insectos. Veamos a qué nos enfrentamos realmente, murmuró, sacando una navaja de su cinturón de herramientas. Los troncos exteriores contaban una historia compleja. La pared orientada al sur estaba muy deteriorada, con la superficie degradada por décadas de sol intenso y lluvia torrencial. La pared norte, más protegida de los elementos, se mantenía sorprendentemente en buen estado. Mason examinó cada zona sospechosa y anotó los daños en una pequeña libreta. En el interior, las condiciones eran aún peores. El derrumbe parcial del techo había permitido que la lluvia penetrara durante años, creando las condiciones ideales para la descomposición. Mason se arrodilló para examinar las vigas del suelo visibles a través de las tablas rotas. Clavó su navaja en lo que debería haber sido madera maciza y observó con consternación cómo se hundía como si fuera mantequilla. «Esto no pinta bien», susurró. Una viga de soporte que soportaba el peso de las vigas del segundo piso se había podrido casi por completo en su centro. Mason se tumbó boca abajo y alumbró con su linterna el espacio bajo el suelo de la cabaña. Lo que vio le hizo encogerse el corazón. La viga central, esencialmente la columna vertebral de la cabaña, mostraba signos de daños extensos causados por las termitas. De vuelta al exterior, Mason modificó sus bocetos, marcando los nuevos problemas descubiertos con cruces rojas.
La lista de reparaciones se alargaba por minutos. Tendría que levantar toda la estructura para sustituir el umbral de los cimientos. El sistema del suelo requeriría una reconstrucción importante. La mayoría de las vigas del techo tendrían que ser sustituidas. Incluso muchos de los troncos de las paredes, que esperaba conservar, necesitarían una reconstrucción parcial o completa. Mason calculó los costes aproximados de los materiales en los márgenes de su cuaderno. Solo los precios de la madera consumirían la mayor parte de sus ahorros restantes. Luego estaban los materiales para el techo, los sujetadores, las herramientas que aún no tenía, el alquiler de equipos demasiado caros para comprarlos directamente. Las cifras superaron rápidamente su presupuesto. Regresó a su camioneta y sacó una nevera portátil que contenía su almuerzo, un sándwich y una manzana. Mientras comía, Mason revisó sus opciones. Podía reducir el proyecto, arreglando solo lo necesario para que parte de la cabaña fuera habitable. Podía solicitar préstamos, aunque los bancos eran reacios a financiar proyectos como este sin garantías. Podía buscar materiales recuperados, rescatando lo que necesitaba de obras de demolición o estructuras abandonadas. O podía reducir su mayor gasto, el alojamiento, viviendo en el lugar. Mason miró la zona llana cerca de la cabaña donde había aparcado su camioneta. Cabría una tienda de campaña. Se acercaba el verano, la estación perfecta para acampar. Para el invierno podría haber restaurado la cabaña lo suficiente como para que sirviera de refugio. La decisión se concretó cuando terminó su almuerzo. Mason hizo una nueva página en su cuaderno y creó una lista de tareas priorizadas que comenzaba con montar el campamento y terminaba con mudarse. Entre ambos extremos había cientos de horas de trabajo, pero dividir el gigantesco proyecto en partes manejables lo hacía parecer posible. Regresó a la cabaña con un propósito renovado y tomó medidas detalladas de cada componente que habría que sustituir. Los constructores originales habían utilizado dimensiones tradicionales. No había nada estandarizado en estas vigas. Cada pieza tendría que cortarse a medida. Mason dibujó perfiles a escala real de las juntas únicas que descubrió, decidido a replicar la artesanía en la medida de lo posible. A última hora de la tarde, tuvo otra revelación. Detrás de capas de materiales modernos deteriorados, Mason descubrió los suelos originales de la cabaña, anchas tablas de pino que podrían salvarse con mucho cuidado. Del mismo modo, la chimenea de piedra, aunque agrietada en algunos lugares, podía repararse en lugar de reconstruirse. Cuando el sol se puso, Mason añadió una nota final a sus planes: conservar lo que se pueda salvar, reemplazar lo que deba reemplazarse, honrar lo original en todo. Dobló los dibujos con cuidado y los guardó en su camioneta. Al día siguiente iría a la ciudad a por suministros. Esa noche volvería a dormir bajo las estrellas, escuchando cómo la cabaña se asentaba y crujía a su alrededor como un anciano contando historias demasiado valiosas para olvidarlas. El ritmo cadencioso del machete de Mason cortaba décadas de maleza. Tras 3 días limpiando la propiedad, sus brazos ardían de fatiga, pero la satisfacción le impulsaba a cada golpe. Poco a poco, los alrededores de la cabaña emergieron de la naturaleza salvaje, una propiedad que se revelaba como una fotografía revelándose en un baño químico. Bajo las zarzas enredadas y los árboles jóvenes espontáneos, yacían los fantasmas de la intención humana, bordes de piedra que delineaban lo que debían haber sido parterres, un camino de piedras planas que conducía a donde antes se encontraba un retrete exterior, los restos oxidados de una bomba manual que indicaban un pozo. Mason se detuvo y se secó el sudor de la frente mientras evaluaba el progreso del día. El área inmediata alrededor de la cabaña ahora estaba relativamente despejada, lo que permitía un acceso adecuado a todos los lados de la estructura. Había creado una pila de maleza para quemar una vez que se secara y apilado troncos potencialmente útiles para aserrar más tarde. Al arrodillarse para limpiar una zona particularmente rebelde de zarzas, el machete de Mason golpeó algo metálico. Rascó la tierra con las manos enguantadas y descubrió una herradura, cuyo hierro estaba casi disuelto por décadas de lluvia de montaña, pero aún reconocible en forma de U. «Bueno, hola», murmuró, quitando la suciedad. La herradura estaba forjada a mano, sin la precisión mecánica de las modernas. Mason la giró en la palma de su mano, sintiendo una conexión con las manos desconocidas que la habían martillado hasta darle forma y la habían clavado en la pezuña de algún caballo desaparecido hace mucho tiempo. «Es del viejo Samson, supongo».
Mason se sobresaltó al oír la voz. En el borde recién despejado de la propiedad había un anciano apoyado en un bastón, observando con curiosidad indisimulada. No quería asustarte, continuó el hombre. Me llamo Harold Jenkins. Vivo a unos 800 metros de aquí, bajando la colina. Señaló vagamente hacia el este. He visto que por fin hay alguien trabajando en la finca de Thompson. Mason se presentó y se acercó para estrechar la mano curtida del hombre. Esa herradura es probablemente del caballo de tiro de Thomas Thompson, explicó Harold, mirando el hallazgo de Mason. Lo llamaban Samson. Ayudó a despejar toda esta ladera cuando no era más que bosque virgen. ¿Conocía a los Thompson?, preguntó Mason sorprendido. Conocía a las últimas generaciones. Harold observó la propiedad con ojos que parecían ver el pasado y el presente al mismo tiempo. En su día fue una gran finca. El huerto estaba allí, señaló la ladera occidental. El huerto detrás de la casa. Cultivaban casi todo lo que necesitaban aquí mismo. Harold aceptó la invitación de Mason para sentarse en un tronco caído. Mientras compartían el agua de la cantimplora de Mason, el anciano habló de cómo era la propiedad, de los manzanos y perales que en su día producían fruta en abundancia para intercambiar con los vecinos, el pozo alimentado por un manantial que nunca se secaba, ni siquiera en años de sequía. La cabaña había servido como lugar de reunión no oficial de la comunidad para las fiestas antes de que se mejorara la carretera que llevaba al pueblo. El último Thompson que vivió aquí fue Robert. Bobby, para los que lo conocían. Se fue a Vietnam en el 68. Volvió en un ataúd. La voz de Harold se suavizó. Sus padres no pudieron soportar quedarse después de eso. El lugar ha estado vacío desde entonces, más o menos. Alguien lo compró en los años 80. Habló mucho de restaurarlo, pero no se hizo nada. Nadie ha intentado repararlo. Mason preguntó, «La gente de por aquí es práctica. Una vez que un lugar empieza a volver a la naturaleza, la mayoría piensa que es lo que le corresponde». Harold estudió a Mason. «No eres de por aquí, ¿verdad?» «Nací y crecí a unos 65 kilómetros al norte», respondió Mason. «Mi familia lleva generaciones en estas montañas». Esto pareció satisfacer a Harold. Asintió pensativo. La gente de la montaña entiende ciertas cosas que los habitantes de las tierras bajas no entienden, como cómo trabajar con la tierra en lugar de contra ella. Cuando la luz de la tarde comenzó a suavizarse, Harold se levantó para marcharse. «Te has embarcado en un proyecto bastante ambicioso. Si te interesa saber más sobre este lugar, mi hermana Rebecca tiene todos los álbumes antiguos de la familia. Los Thompson aparecen en la mitad de ellos, ya que han sido vecinos durante mucho tiempo». Mason acompañó al anciano hasta el borde del claro. «Se lo agradecería, señor Jenkins. Quiero restaurar este lugar como es debido, honrar lo que fue y al mismo tiempo hacerlo habitable de nuevo. Llámame Harold», dijo el anciano, «y traeré a Rebecca algún día. Te hablará sin parar de cómo era este valle». Hizo una pausa y miró hacia la cabaña. «Sabes, ese lugar no ha estado tan cuidado en 40 años. A Bobby le habría gustado ver que alguien le prestaba atención de nuevo». Después de que Harold desapareciera por el camino cubierto de maleza, Mason volvió a la herradura. La colocó con cuidado sobre una piedra plana cerca de su tienda. El primer artefacto recuperado de lo que sospechaba que serían muchos. La conexión física con la historia de la Tierra le parecía importante. Un talismán de continuidad en medio de los drásticos cambios que estaba realizando. Al acercarse la noche, Mason encendió una pequeña hoguera y calentó su cena. Por primera vez, podía ver claramente la cabaña desde su campamento sin que le estorbara la maleza. Ahora parecía diferente, menos abandonada, más expectante. Mason se arrodilló junto a la piedra angular y limpió la suciedad acumulada durante décadas en su superficie. Los números aparecieron lentamente. 1892, el año de nacimiento de los cimientos, tallado por manos que hacía tiempo que se habían convertido en polvo. Trazó los dígitos con la yema del dedo, sintiendo las marcas deliberadas del cincel que habían resistido 133 años de estaciones en la montaña. «Has aguantado tanto tiempo», le susurró a la piedra. «Solo necesito que te quedes un poco más». Tras 2 semanas de limpieza y evaluación, Mason se había enfrentado a su primer gran reto estructural. Los cimientos se habían desplazado, lo que provocaba que la cabaña se deslizara lentamente cuesta abajo. Esto no era inesperado en una estructura tan antigua. Los edificios de montaña estaban en constante diálogo con la gravedad,
pero solucionarlo requeriría pasos cuidadosamente orquestados para evitar un colapso catastrófico. Mason había pasado las tardes investigando técnicas tradicionales de reparación de cimientos. Su ordenador portátil estaba equilibrado sobre una mesa de campamento, con el punto de acceso móvil luchando por conseguir señal. Había estudiado métodos en sitios web de conservación de los Apalaches y había visto videos de expertos en restauración. Ahora la teoría se enfrentaría a la práctica. El plan era sencillo, pero precario. Colocar sistemáticamente gatos hidráulicos en los puntos críticos, levantar gradualmente la estructura, retirar las piedras de los cimientos dañadas, reconstruir las secciones de los cimientos. A continuación, bajar lentamente la cabaña sobre su base renovada. Simple en concepto, aterrador en su ejecución, Mason colocó su primer gato debajo del umbral de la esquina sureste, donde la pendiente era más pronunciada. Comenzaría con una elevación de solo 1/4 de pulgada, suficiente para aliviar la presión, pero no tanto como para desestabilizar la estructura ya comprometida. La manivela del gato crujió mientras la bombeaba, el metal tensándose contra el inmenso peso que tenía encima. Un fuerte crujido rasgó el aire. Mason dio un salto hacia atrás cuando una viga de soporte se desplazó inesperadamente, provocando una cascada de escombros desde el interior de la cabaña. Toda la esquina sureste se había hundido varios centímetros. El gato se inclinó hacia un lado bajo la repentina presión desigual. No, 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 murmuró Mason, apresurándose a evaluar los daños. La viga del alféizar se había partido longitudinalmente, creando un punto de fallo catastrófico. Cualquier movimiento adicional podría hacer que toda la esquina se derrumbara por la ladera, pensó con las manos temblorosas. Mason cogió su teléfono y llamó a la única persona que se le ocurrió que podría ayudarle. Frank Whitley, su antiguo mentor, especializado en renovaciones históricas. Tranquilo, hijo, dijo Frank tras la apresurada explicación de Mason. ¿Estás intentando levantar toda la esquina de una vez? Pensé. Ese es tu primer error, pensar en lugar de saber. La voz de Frank era áspera, pero no desagradable. ¿Dónde están tus puntales de apoyo? ¿Tienes refuerzos temporales en el interior? El silencio de Mason respondió por él. Frank suspiró. No se puede levantar una estructura tan antigua sin crear primero un armazón temporal. Esas viejas vigas tienen memoria. Se han asentado en su posición durante décadas. Si las obligas a moverse, te lo pondrán difícil. Al atardecer, la camioneta de Frank subió ruidosamente por el camino cubierto de maleza, cargada con madera para refuerzos y bloques de apuntalamiento. El hombre mayor, barbudo y de pecho ancho, de unos 60 años, evaluó la situación con los ojos entrecerrados. Podría ser peor, declaró finalmente. Las esquinas están dañadas, pero se pueden salvar. Tendremos que trabajar toda la noche para asegurarlo antes de que esas nubes traigan lluvia. Bajo la dirección de Frank, primero construyeron un sistema de refuerzo interior, una red de soportes temporales que evitaría un mayor derrumbe. Luego construyeron torres de apuntalamiento junto a cada punto de elevación. Se trataba de medidas de seguridad esenciales que soportarían el peso si fallaba un gato. El trabajo de cimentación es más un arte que una ciencia, explicó Frank mientras colocaban un nuevo gato. Estos edificios antiguos no se construyeron con niveles y láseres. Seguían el contorno del terreno y se adaptaban a lo que había allí. Trabajaron toda la noche y hasta la mañana siguiente, levantando la estructura milímetros a milímetros, para permitir que las antiguas vigas se ajustaran gradualmente. Cuando amaneció, la esquina crítica se elevaba 2 pulgadas más, ahora sostenida por un apuntalamiento cuidadosamente construido con vigas de 6x6. Ahora viene el verdadero trabajo, dijo Frank, señalando las piedras de los cimientos expuestas. Hay que sacarlas una por una y colocar otras nuevas en su lugar con mortero, piedra a piedra, sin atajos. Mason estudió la construcción de los cimientos. Piedras irregulares recogidas en la propiedad, encajadas mediante ensayo y error, en lugar de mediante mampostería formal. Los constructores originales habían utilizado un mortero de cal que se había desgastado en gran medida, dejando las piedras esencialmente apiladas en seco. ¿Cómo lo hicieron con herramientas manuales?, se preguntó Mason en voz alta. Tenían algo mejor que las herramientas eléctricas, respondió Frank. Tiempo y paciencia, algo que los constructores modernos han olvidado. Por la tarde,
Habían sustituido las primeras piedras fundamentales de los cimientos, utilizando una mezcla de piedras originales cuando era posible y nuevas cuando era necesario. Frank le enseñó a Mason a mezclar un mortero de cal tradicional que permitiera que los cimientos respiraran, evitando que la humedad atrapada acelerara la descomposición. Los materiales modernos acabarían con esta cabaña, explicó Frank. Necesita expandirse, contraerse, respirar como siempre lo ha hecho. Si utilizamos los métodos que la han mantenido hasta ahora, nos sobrevivirá a ambos. Mientras limpiaban sus herramientas en el arroyo, Frank señaló hacia la cabaña. Tienes ante ti un proyecto de 100 años. Lo sabes, ¿verdad? Mason asintió, agotado, pero satisfecho con el progreso del día. Cuento con ello. El tablón de anuncios situado fuera de la tienda general de Wilson había servido como centro de información de la comunidad durante generaciones. Entre los anuncios de comidas compartidas en la iglesia y tractores de segunda mano en venta, Mason colocó su mensaje escrito a mano, buscando ayuda para el fin de semana en la restauración de la vieja cabaña de Thompson. Se proporcionaba almuerzo. Se valoraba la experiencia en métodos de construcción tradicionales, pero no era imprescindible. Dispuesto a enseñar y aprender, añadió su número de teléfono con reticencia. El orgullo le había llevado, pero la realidad se había impuesto tras la marcha de Frank. Algunas tareas simplemente requerían más de 2 manos, y su calendario se retrasaba cada día más. Mason empujaba su carrito por la tienda, añadiendo artículos a su ya ajustado presupuesto. La cajera, una mujer de unos 50 años con una etiqueta con el nombre de Doris, examinó sus compras: aceite de linaza, cera de abejas y mucho café. Usted debe de ser el que está trabajando en la casa de Thompson, dijo mientras escaneaba sus artículos. Mason asintió, sorprendido. Las noticias vuelan, explicó Doris. Harold Jenkins se lo contó a su hermana Rebecca, quien se lo contó a la mitad del centro de mayores, quienes se lo contaron a todos los demás. Ella empaquetó sus compras con eficiencia. A mi marido Joe le podría interesar tu anuncio en el tablón de anuncios. Es carpintero jubilado y se aburre los fines de semana. Mason le dio las gracias, sin esperar nada a cambio. Los pueblos pequeños funcionaban con ese tipo de cortesías que se disolvían una vez pronunciadas en voz alta. El sábado por la mañana demostró que estaba equivocado. Estaba luchando por colocar una viga de 3,6 metros cuando el sonido de vehículos acercándose le hizo girarse. Una caravana de 3 camionetas subió por su camino de entrada, cada una cargada con herramientas y personas. Joe, de la tienda general, salió primero, seguido de 2 hombres de mediana edad y una mujer que parecía tener unos 70 años. Espero que no lleguemos demasiado pronto, dijo Joe. He traído a algunas personas que podrían ser útiles. Las presentaciones revelaron que se trataba de un electricista jubilado, un herrero aficionado y Rebecca Jenkins, la hermana de Harold y, al parecer, la historiadora no oficial de la comunidad. Cada uno había traído herramientas, conocimientos y un termo con café. Llevamos décadas viendo cómo se deteriora este lugar, dijo Rebecca, observando los progresos que había hecho Mason. Ya era hora de que alguien le mostrara un poco de respeto. Su llegada transformó el ritmo solitario de Mason en algo comunitario y sorprendentemente eficiente. Joe examinó el sistema de refuerzo de Mason con aprobación antes de sugerir algunas mejoras. El electricista Mike evaluó las posibilidades de un futuro cableado que no comprometiera la integridad de la estructura. Rebecca recorrió el perímetro, señalando dónde se encontraban las dependencias originales e identificando los restos de las plantaciones de los antiguos jardines de la finca. Tom, el herrero, estudió los antiguos herrajes que Mason había estado limpiando. Podría reproducir cualquiera de estas piezas que estén demasiado dañadas, se ofreció. Tengo la mayoría de los patrones tradicionales en mi taller. Los he estado coleccionando durante años. A mediodía habían logrado lo que a Mason le habría llevado una semana entera solo. La viga de soporte principal estaba en su sitio, sujeta con clavijas de madera que Tom había traído. No se utilizaron clavos modernos, que con el tiempo se oxidarían y comprometerían la madera. Durante el almuerzo, Rebecca sacó una carpeta con fotografías antiguas. Pensé que quizá querrías ver el resultado de tu trabajo, dijo, deslizando una imagen en blanco y negro sobre la mesa improvisada. La fotografía, tomada en algún momento de la década de 1930, a juzgar por la ropa,
Mostraba la cabaña de los Thompson en su mejor momento. Una estructura robusta y acogedora con un porche cubierto y humo saliendo de la chimenea. Una familia de 5 miembros posaba orgullosa delante. Los padres, 2 niños y una niña. Ese es Thomas Jr. con su familia, explicó Rebecca. Su padre construyó la cabaña original, pero Jr. hizo la mayoría de las ampliaciones que se ven aquí. El porche ampliado y la segunda chimenea en el lado norte. Mason estudió la imagen, comparándola mentalmente con sus propios planos. Había estado muy cerca en su evaluación del diseño original, pero la fotografía revelaba detalles que se le habían escapado. Adornos decorativos a lo largo de los aleros, una configuración particular de las ventanas en la planta superior. Hay más de dónde vino eso. Rebecca dijo, tengo álbumes llenos de la historia de este valle. Los Thompson eran buenos documentando su lugar. A medida que avanzaba la tarde, Joe mencionó a otros miembros de la comunidad que podrían estar interesados en el proyecto. El nieto de Pete, Ben, estudia conservación histórica en la Universidad de Asheville, está en casa durante el verano y no tiene mucho que hacer. Y Sarah Lewis ha estado buscando un lugar donde practicar sus técnicas tradicionales de enlucido. La idea de contar con ayuda regular tentaba y preocupaba a Mason. No puedo pagar mucho. ¿Alguien ha preguntado por el dinero? Rebecca le interrumpió levantando una ceja. Hay cosas que no tienen que ver con el pago. Esta cabaña forma parte de la historia de nuestra comunidad. La gente de por aquí entiende el valor de preservarla. Mientras recogían las herramientas al final del día, ya se habían hecho planes para el fin de semana siguiente. Tom traería patrones para sustituir los herrajes. Mike trazaría un plano eléctrico mínimamente invasivo. Joe tenía una pista sobre unas tablas de suelo recuperadas de una escuela demolida de 1900 en el condado vecino. Mason vio desaparecer sus camionetas. Al final del camino, la propiedad volvió a quedar en silencio. El progreso del día era evidente por todas partes. En la viga recién asegurada, en la chimenea despejada, en los materiales recuperados y organizados. Sobre la mesa de campamento estaba la contribución de Rebecca. Una lista manuscrita de miembros de la comunidad con habilidades específicas, cada nombre seguido de un número de teléfono y notas sobre su experiencia. En la parte superior había escrito, la gente de la montaña se ocupa de lo que importa. Esta cabaña importa. La caja de hojalata emergió de la cavidad de la pared como una cápsula del tiempo, intacta desde que fue colocada allí décadas atrás. Mason había estado retirando con cuidado el revestimiento dañado. Cuando su palanca desprendió algo metálico que cayó ruidosamente al suelo, una vieja lata de tabaco, con la tapa sellada por el paso del tiempo y la humedad, Mason se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la cabaña y manipuló con cuidado los bordes de la tapa con su navaja. La caja se abrió con un suave chasquido, revelando una pila de cartas atadas con una cinta azul descolorida. El papel estaba amarillento, pero intacto. El sobre superior tenía una elegante caligrafía. Mi querido Thomas. Mason dudó, consciente de repente de la intimidad de su descubrimiento. No se trataba solo de artefactos históricos. Eran comunicaciones privadas que nunca debían ser vistas por ojos ajenos. Rebecca Jenkins sabría qué hacer con ellas. Dejó la lata a un lado y siguió trabajando, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la caja, preguntándose qué historias contendría. Esa noche, Rebecca llegó con los álbumes de fotos que había prometido y se quedó con los ojos muy abiertos al ver la lata. ¿Me permites?, preguntó, con las manos ya extendidas. Mason asintió. Manipuló las cartas con reverencia, desatando con cuidado la cinta. Parecían ser de Elizabeth a Thomas Thompson, el constructor original. Estaban cortejándose mientras él construía esta granja. Desdobló con delicadeza la carta superior y leyó la letra descolorida. Escucha esto. Sueño con la casa que describes, con la luz de la mañana entrando por las ventanas orientales y el porche donde veremos jugar a nuestros hijos. Aunque me quedaré en Charlottesville hasta la primavera, mi corazón ya está en esas montañas contigo. Mason imaginó las ventanas orientadas al este, ahora sin cristales, y el porche derrumbado donde, efectivamente, habían jugado generaciones de niños Thompson. Rebecca siguió leyendo varias cartas, reconstruyendo la historia de los primeros días de la cabaña. Thomas había llegado en 1891, había elegido el lugar por su manantial y su orientación al sur, y había pasado un año construyendo la cabaña antes de enviar a buscar a Elizabeth. Las cartas narraban su expectación,
los informes de progreso de él y detalles sobre la comunidad circundante a medida que se formaba. Son invaluables, dijo Rebecca, no solo para la historia de la familia Thompson, sino para documentar los primeros asentamientos en esta parte del condado. Miró a Mason. ¿Consideraría donarlas a nuestra sociedad histórica? Podríamos conservarlas adecuadamente, hacerle copias y utilizarlas para crear un registro más completo de la importancia de esta cabaña. Mason aceptó de buen grado. Las cartas pertenecían al patrimonio común de la comunidad, no solo al actual propietario de la propiedad. Mientras Rebecca volvía a empaquetar cuidadosamente la caja, Mason volvió a quitar las tablas dañadas. Pronto se produjo otro descubrimiento. Una sección del papel pintado original se había conservado detrás de un armario empotrado, y su delicado estampado de flores azules seguía siendo vibrante, ya que había estado protegido de la luz y las inclemencias del tiempo. «Eso es», exclamó Rebecca, hojeando su álbum para encontrar una fotografía en particular. «Mira aquí, esta foto del interior, tomada alrededor de 1910, muestra el mismo diseño de papel pintado en lo que llamaban la Sala Buena. Elizabeth lo encargó especialmente de un catálogo. La conexión con la sociedad histórica resultó invaluable. Al final de la semana, Rebecca había concertado una visita del historiador del condado, que trajo registros de inspecciones y documentos fiscales que se remontaban a la construcción de la cabaña. Estos materiales revelaron que la propiedad había abarcado en su día casi 80 acres, la mayoría de los cuales se vendieron durante la Depresión. Confirmaron que la cabaña había sido inicialmente una sencilla estructura de una sola habitación, a la que se fueron añadiendo ampliaciones a lo largo de sucesivas generaciones, a medida que la familia del historiador trajo un tubo enrollado que contenía los planos originales dibujados a mano para la segunda fase de ampliación, fechados en 1902. Los cuidadosos dibujos a lápiz mostraban detalles que Mason había intentado reconstruir mediante conjeturas fundamentadas. Según los registros del condado, el historiador explicó: este lugar servía de punto de referencia para los viajeros antes de que se completara la carretera principal en 1923. Era una especie de posada no oficial, especialmente durante el invierno, cuando los puertos de montaña podían quedar nevados durante semanas. Esto explicaba ciertas peculiaridades de la planta, las múltiples habitaciones pequeñas de la planta superior, el espacio sobredimensionado de la cocina y el gran sótano, que parecía excesivo para una sola familia. Mason pasaba las tardes estudiando los documentos e integrando esta nueva información en sus planes de restauración. Lo que había comenzado como un proyecto estructural se estaba convirtiendo en algo más matizado. No se trataba solo de reconstruir una cabaña, sino de revivir un lugar que había servido a un propósito en el desarrollo de la comunidad. Añadió notas a sus bocetos: conservar la configuración de las habitaciones de los viajeros, restaurar el patrón del papel pintado del salón, reconstruir el porche según las especificaciones originales. La cabaña hablaba a través de sus artefactos, revelando una historia más rica de lo que había imaginado. Una mañana, Mason se encontró de pie en lo que había sido la sala de reuniones principal. Las cartas y los planos se esparcían a su alrededor. Sintió una responsabilidad cada vez mayor, no solo hacia la estructura física, sino hacia las generaciones que habían vivido, acogido a extraños, criado familias y creado recuerdos entre esas paredes. «Os escucho», dijo en voz baja a la habitación vacía. «Lo haré bien». La estufa de leña de hierro fundido llegó en la camioneta de Tom, envuelta en mantas de mudanza y sujeta con correas de trinquete. Una reliquia de la década de 1930. Llevaba décadas acumulando polvo en el granero de su primo. Sus adornos de níquel brillaban sin brillo bajo años de óxido, y una de las patas había sido reparada de forma poco profesional, con soldadura que necesitaría un nuevo acabado. «Pensé que te vendría más útil que a la sociedad histórica», dijo Tom mientras la introducían en la cabaña. «Casi idéntica a la que tenían los Thompson, a juzgar por esas fotografías». Mason pasó la mano por la parte superior, curvada de la estufa, imaginando ya el calor que proporcionaría una vez restaurada. «Es perfecta. La limpiaré y prepararé la chimenea». La llegada de la estufa coincidió con la primera alerta de heladas de la temporada, un mes antes de lo normal. Mason había estado siguiendo el tiempo obsesivamente, sabiendo que estaba en una carrera contra el invierno. El techo solo estaba parcialmente reparado.
La pared norte seguía siendo vulnerable al viento y aún faltaban semanas para instalar las ventanas adecuadas. ¿Piensas quedarte aquí cuando empiece a nevar?, preguntó Joe durante una sesión de trabajo el fin de semana, mirando la tienda de Mason, cada vez más castigada por el clima. Tengo que hacerlo, respondió Mason. No puedo permitirme el alquiler en la ciudad y los materiales para este lugar. Los voluntarios intercambiaron miradas. Mason fingió no darse cuenta. Los días se acortaron notablemente a medida que avanzaba octubre. Mason trabajaba desde el amanecer hasta que las pilas de su linterna frontal se agotaban cada noche, dando prioridad a la construcción resistente a la intemperie sobre la estética. El equipo del fin de semana llegaba ahora abrigado con franela y chalecos aislantes, con el aliento visible en el aire de la mañana. El progreso se aceleró con la sensación de urgencia. El techo ganó nuevas tejas de cedro, cortadas a mano para que coincidieran con las originales. Las paredes más vulnerables recibieron un revestimiento temporal de madera contrachapada que podría sustituirse por materiales adecuados en primavera. Mason instaló la estufa de leña y reconstruyó cuidadosamente la conexión de la chimenea. Siguiendo las fotografías históricas de Rebecca para mayor precisión, necesitarás al menos 4 cordeles de leña seca para pasar el invierno aquí arriba, aconsejó Harold, examinando la escasa pila de leña de Mason. Y no leña verde. No arderá lo suficiente cuando llegue el frío de verdad. Mason asintió con la cabeza, añadiendo otro gasto a su menguante presupuesto. El proyecto había consumido sus ahorros más rápido de lo previsto, lo que le obligó a aceptar trabajos de carpintería los fines de semana en la ciudad. El trabajo extra significaba menos tiempo para la cabaña, pero le proporcionaba unos ingresos esenciales para los preparativos del invierno. El fin de semana antes de Halloween, Mason se despertó con un silencio desconocido. Abrió la cremallera de su tienda de campaña y descubrió que el mundo se había transformado. Una capa de nieve húmeda de 10 centímetros cubría la propiedad, doblando los árboles jóvenes y recortando cada rama contra el cielo gris. Mucho antes de lo previsto, la primera tormenta invernal había llegado sin previo aviso. Mason corrió hacia la cabaña, con el corazón encogido al ver que la nieve se había acumulado en las secciones aún sin terminar. La esquina noroeste, cuya reparación estaba prevista para la semana siguiente, había permitido que se formara una considerable acumulación de nieve a lo largo de la pared interior. Pasó la mañana barriendo la nieve y cubriendo las zonas vulnerables con lonas, mientras veía cómo se acumulaban más copos en el exterior. Por la tarde, la nieve había cesado, pero la temperatura seguía bajando. El pronóstico del teléfono de Mason indicaba una semana de noches bajo cero, la persistente ola de frío que a veces precedía a los inviernos de los Apalaches. Esa noche, Mason encendió por primera vez la estufa de leña recién instalada. El aceite de curado de sus superficies se quemó con un olor acre, pero pronto el hierro irradió un calor reconfortante que atenuó el frío de la cabaña. Trasladó su saco de dormir al interior y preparó una cama improvisada en la única sección del suelo que no tenía goteras ni mostraba signos de podredumbre. A medianoche, Mason se despertó en plena oscuridad y con un frío penetrante. El fuego se había apagado por completo y la temperatura dentro de la cabaña era ahora la misma que la de la noche fuera, 20 de grados. Su teléfono no tenía señal. La tormenta había derribado la torre de telefonía móvil más cercana. Cuando intentó volver a encender el fuego, la leña ardió lentamente, pero no prendía bien. Con la linterna, Mason examinó el tubo de la estufa y descubrió el problema. La tapa provisional de la chimenea se había desplazado, bloqueando casi por completo el conducto. Con los dedos entumeciéndose rápidamente, se puso las botas y el abrigo, encontró la escalera y subió al tejado, que estaba a medio terminar. La tapa metálica se había cubierto completamente de hielo y había que hacer palanca con cuidado para ajustarla. De vuelta en el interior, Mason volvió a encender el fuego con las manos heladas, un proceso que le llevó 3 dolorosos intentos antes de que las llamas finalmente prendieran. Se acurrucó frente a la estufa mientras recuperaba poco a poco la sensibilidad en las extremidades, lo que le provocó una aguda sensación de hormigueo al calentarse las quemaduras por congelación. La experiencia le recordó claramente su vulnerabilidad. Una noche de frío intenso casi había provocado una catástrofe. ¿Qué pasaría durante las heladas prolongadas de enero y febrero?
El amanecer trajo otra sorpresa desagradable. El peso de la nieve húmeda había provocado que una parte del techo recién instalado se hundiera peligrosamente. Los soportes temporales que Mason había colocado no eran suficientes para soportar la carga de nieve del invierno. Mientras trabajaba para reforzar la zona afectada, el teléfono de Mason sonó con una alerta meteorológica. Se acercaba una gran tormenta invernal que se esperaba que trajera entre 20 y 30 centímetros de nieve en 48 horas. Al mirar su cabaña parcialmente terminada, con su mezcla de trabajo nuevo y vulnerabilidades evidentes, Mason comprendió que ya no estaba compitiendo contra el invierno. El invierno había llegado y ahora la supervivencia competiría con la restauración por sus limitados recursos y energía. Mason extendió los extractos bancarios sobre su improvisado escritorio, una puerta apoyada sobre caballetes en el único rincón de la cabaña que se mantenía seco. Las cifras contaban una cruda historia. Su cuenta se había reducido a 3 dígitos y aún quedaba por delante el mes más exigente del invierno. La temprana tormenta de nieve había obligado a realizar costosas adaptaciones, aislamiento de emergencia, materiales adicionales para el techo, instalación adecuada de las chimeneas y leña seca suficiente para durar hasta la primavera, que se había devorado el presupuesto que le quedaba. El último extracto mostraba solo $427, insuficientes para la madera estructural esencial que necesitaría para reforzar el segundo piso antes de poder trabajar allí con seguridad. Bebió un sorbo de café tibio, revisando sus opciones cada vez más escasas. Las tarjetas de crédito ya habían llegado al límite. Su camioneta necesitaba neumáticos nuevos para circular por las carreteras de montaña en invierno. Otro gasto que no podía posponer. El trabajo de carpintero a tiempo parcial en la ciudad ayudaba, pero apenas cubría los gastos corrientes. Mason cogió el teléfono y allí, a regañadientes, llamó a su padre. «El proyecto de la cabaña va bien», comenzó, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Pero tengo un problema temporal de liquidez. Me preguntaba si podría pedirte un préstamo». «Hijo», le interrumpió su padre con delicadeza, «tu madre y yo estamos ayudando a tu hermana a pagar la escuela de enfermería. Nosotros también estamos bastante. Incluso $1,000 me ayudarían a salir del apuro. No los tenemos, Mason». El pesar en la voz de su padre era sincero. Quizás sea el momento de plantearse si este proyecto es viable en este momento. No, Jamon va a dar un paso atrás y a ahorrar durante unos años. Después de colgar, Mason se quedó sentado en silencio, solo interrumpido por el ocasional estallido de la estufa de leña. Abandonar la cabaña ahora significaría ver cómo el invierno deshacía todo lo que había logrado. Sin alguien que cuidara la estufa, las tuberías se congelarían y reventarían. La nieve se acumularía en el techo parcialmente terminado hasta que algo cediera. Para la primavera, el daño probablemente sería irreparable. A la mañana siguiente, Mason condujo hacia la ciudad antes del amanecer y llegó al almacén de madera local justo cuando abrían. «Busco trabajo», le dijo al gerente del almacén sin preámbulos. «Los fines de semana a tiempo parcial, lo que tenga. Tengo el carné de carretilla elevadora, experiencia con todo su inventario y puedo encargarme del servicio de atención al cliente». Al mediodía, había conseguido 20 horas semanales en el almacén de madera, además de sus trabajos de carpintería habituales. El horario combinado significaba trabajar 7 días a la semana, a menudo 14 horas al día. Con un trayecto peligroso por la montaña entre los lugares de trabajo, a las 2 semanas de esta rutina agotadora, Mason se quedó dormido al volante y se despertó justo a tiempo para evitar caer por un barranco. El susto le obligó a replantearse las cosas. No podía mantener ese ritmo durante todo el invierno sin poner en peligro su vida. Ese fin de semana, a pesar del agotamiento que le devanaba los sesos, Mason recibió a sus voluntarios habituales en la cabaña. Mientras trabajaban para proteger la estructura contra la última tormenta prevista, finalmente admitió su situación financiera. «Tengo buenas y malas noticias», les dijo durante la pausa para comer. «La buena noticia es que he ganado lo suficiente para los materiales estructurales esenciales. La mala noticia es que no queda nada para los detalles históricos que habíamos planeado. No habrá molduras personalizadas, ni herrajes de época, ni ninguno de los toques finales que harían que este lugar fuera auténtico». El grupo intercambió miradas que Mason no supo interpretar. «Enséñanos tu lista de materiales», dijo Tom finalmente. «Los artículos esenciales que necesitas ahora mismo».
Mason entregó su inventario cuidadosamente calculado de madera, sujetadores y materiales impermeables. Tom lo estudió y luego lo pasó por el círculo. Sin discutirlo, los voluntarios comenzaron a mencionar artículos. «Tengo 20 pies tablares de roble que cubrirían esta sección del suelo», dijo Joe. «Mis primos están demoliendo una granja de 1910», añadió Mike. «Puedo recuperar marcos de ventanas de la época que encajarían en tus aberturas». Rebecca asintió pensativa. «La sociedad histórica tiene un granero lleno de elementos arquitectónicos donados. Estoy segura de que podríamos encontrar herrajes adecuados para las puertas y algunos de estos otros artículos especiales». Mason empezó a objetar, pero Tom levantó la mano para detenerlo. «Nadie está haciendo caridad aquí. Así es como siempre han funcionado las comunidades de montaña, compartiendo recursos. Tu abuelo lo habría entendido». Esa noche, después de que todos se marcharan, Rebecca regresó sola con un ordenador portátil. «Los jóvenes han creado algo que deberías ver», dijo, abriendo el ordenador para mostrar una sencilla página web titulada «Salvad la cabaña Thompson». La recaudación de fondos en línea incluía fotografías del progreso del proyecto y una explicación de su importancia histórica para la comunidad. En 3 días, ya se habían recaudado casi $1,200 en pequeñas donaciones, en su mayoría de familias locales. «La gente está interesada en lo que estáis haciendo aquí», explicó Rebecca. «Este lugar es importante, más allá de ser vuestro hogar. Es parte de nuestro patrimonio común». Mason se quedó mirando la pantalla, con un nudo en la garganta por una emoción inesperada. Entre los nombres de los donantes había muchos que reconocía. El cajero de la tienda, Harold Jenkins. Familias que solo había visto de pasada por el pueblo. «No sé qué decir», logró articular finalmente. Rebecca cerró el portátil con una sonrisa. «Por aquí no hablamos mucho, simplemente hacemos lo que hay que hacer». Después de que ella se marchara, Mason volvió a sus extractos bancarios y añadió una nueva columna para las contribuciones previstas de la comunidad. Por primera vez en semanas, las cifras sugerían posibilidades en lugar de derrota. La última viga de sustitución, de 4,8 metros de roble tallado a mano, requirió 6 personas para colocarla en su sitio. Mason guiaba desde arriba, equilibrado sobre las vigas recién reforzadas, mientras Tom y el equipo del fin de semana estabilizaban la enorme madera desde abajo. La viga representaba la culminación de 3 meses de trabajo, el último elemento estructural importante necesario para que la cabaña fuera sólida. «Un poco a la izquierda», gritó Mason, alineando la viga con las mortajas cortadas para recibir sus extremos con espigas. «Otro centímetro ahí», y la viga encajó en su sitio con un satisfactorio golpe sordo. Mason clavó las clavijas de roble en los agujeros previamente taladrados, asegurando la unión de la misma manera que lo habían hecho los constructores originales un siglo antes. Sin clavos, sin tornillos, solo madera encajada con precisión mediante una hábil carpintería. «Ya está», anunció, con la voz resonando en el espacio interior recién abierto. «El trabajo estructural principal está terminado». Un grito espontáneo se elevó entre el equipo de trabajo. Este hito había parecido imposible durante las brutales tormentas de diciembre y las dificultades financieras de enero. Sin embargo, de alguna manera, gracias al apoyo de la comunidad, al intercambio de recursos y a una obstinada persistencia, la cabaña se mantenía ahora en pie, estructuralmente sólida. El techo ya no goteaba. Los cimientos se mantenían firmes y nivelados. Las paredes se erigían rectas contra los vientos invernales. Ben, el nieto de Pete, que había vuelto a casa tras estudiar conservación, documentó el momento con su cámara. «Esto es un trabajo de restauración del libro», dijo, capturando los detalles de la carpintería. «Mis profesores quedarían impresionados con lo auténticos que habéis mantenido los métodos». La celebración continuó durante el almuerzo. Un festín improvisado en mesas improvisadas en lo que acabaría convirtiéndose en la sala de estar principal de la cabaña. Rebecca trajo un pastel decorado con una cabaña en miniatura hecha con galletas Graham. Harold, a quien rara vez se veía sin su bastón en aquellos días, sacó una botella de licor ilegal que, según él, había sido elaborado según la receta del propio Thompson. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, Mason se encontró solo en el centro de la sala principal, contemplando la transformación. 3 meses antes, desde ese mismo lugar, podía ver el cielo a través del techo derrumbado.
Ahora, unas vigas sólidas sostenían una cubierta resistente a la intemperie. Las paredes que antes se inclinaban peligrosamente, ahora estaban rectas. Las tablas del suelo que se habían podrido fueron sustituidas por pino antiguo, cuidadosamente seleccionado. Algunas fueron recuperadas de graneros centenarios que se estaban demoliendo en otras partes del condado. Tom se unió a él y se limpió las manos con un trapo. No está mal para hacer un trabajo de invierno, comentó. No habría sido posible sin la ayuda de todos, respondió Mason. Tú aportaste algo igual de valioso, dijo Tom. La oportunidad. La gente de por aquí tiene habilidades transmitidas de generación en generación, pero cada año hay menos lugares donde aplicarlas. Este proyecto ha permitido a la gente hacer lo que mejor sabe hacer. Cuando los voluntarios se marcharon por la noche, Mason recibió apretones de manos, palmadas en la espalda y promesas de volver para el trabajo interior que quedaba por delante. La comunidad que inicialmente lo había visto con escepticismo, ahora lo trataba como a uno de los suyos, un guardián del patrimonio local, en lugar de un forastero con sueños poco realistas. Después de que la última camioneta desapareciera por el camino, Mason encendió la estufa de leña para combatir el frío de la noche. Aunque técnicamente seguía acampando en su propia casa, con un saco de dormir sobre un colchón en un rincón, muebles mínimos y la mayoría de sus pertenencias aún en el almacén, esa noche se sentía diferente. Por primera vez dormiría entre paredes verdaderamente seguras, bajo un techo que confiaba en que resistiría cualquier clima que pudiera venir. Mason desenrolló su saco de dormir en el nuevo suelo, sorprendido por el contraste entre su primera noche en la propiedad, acurrucado en su camión durante una tormenta, cuestionando su decisión, y la merecida comodidad de esta noche. La cabaña olía a madera recién cortada, aceite de linaza y humo de leña, olores honestos de creación y conservación, más que de decadencia. Su teléfono sonó con un mensaje de su padre. He visto las fotos en internet. Parece que estás demostrando que todos los escépticos se equivocaban. El abuelo estaría orgulloso. Mason sonrió y respondió, aún queda mucho camino por recorrer, pero la estructura ya es sólida. Más tarde, tumbado en su saco de dormir y observando cómo la luz del fuego jugaba con las vigas del techo recién descubiertas, Mason escuchó cómo la cabaña se asentaba a su alrededor. A diferencia de antes, cuando cada crujido y cada gemido anunciaban un posible derrumbe, los sonidos de esta noche parecían una conversación, una estructura que se reintroducía a sí misma tras despertar adecuadamente de décadas de abandono. El invierno había puesto a prueba su determinación de formas que no había previsto. Las dificultades económicas, el aislamiento y los elementos se habían confabulado para hacerle abandonar su visión. Sin embargo, allí estaba, al otro lado de esos retos, con el trabajo más importante ya hecho. Mañana le depararía nuevas tareas: instalar ventanas, terminar las paredes interiores, planificar los servicios públicos que equilibraran las necesidades modernas con la integridad histórica. Pero esos retos parecían manejables ahora que los fundamentos estaban asegurados. Mason se dejó llevar por el sueño, con la mente ya trazando el trabajo del día siguiente. El último pensamiento antes de perder la conciencia fue de simple satisfacción. La cabaña Thompson permanecería en pie durante otro siglo, y él había contribuido a que eso fuera posible. Mason se arrodilló en el suelo, trabajando con el borde de su cuchillo bajo décadas de revestimientos acumulados. El vinilo moderno se desprendía con dificultad, dejando al descubierto una capa de linoleum de la década de 1950, que a su vez ocultaba un suelo más antiguo. Trabajó metódicamente por toda la habitación, levantando con cuidado cada capa histórica. Como si se tratara de arqueología, comentó Ben, fotografiando el proceso para su proyecto universitario. Cada suelo cuenta una historia sobre cómo vivía la gente. El vinilo representaba la América práctica de la posguerra. Barato, duradero, fácil de limpiar. El linoleum patentado que había debajo hablaba de las aspiraciones de modernidad de mediados de siglo. Pero lo que realmente interesaba a Mason yacía debajo del suelo original, de tablones anchos de pino que había soportado generaciones de la vida de la familia Thompson. Cuando se retiró la última sección del linoleum, el suelo original de la habitación emergió como un retrato restaurado. 6 tablones de pino de 2,5 centímetros de ancho, de un brillante color ámbar incluso bajo años de suciedad. Mason pasó la mano por la superficie,
sintiendo las sutiles ondulaciones creadas por el tránsito, concentradas en los caminos entre la puerta, la chimenea y las ventanas. Estas tablas ya eran antiguas cuando fueron aserradas, le explicó a Ben. Mira los anillos de crecimiento, tan apretados que apenas se pueden distinguir. Madera antigua que podría haber estado en pie desde antes de la colonización europea. A diferencia de la madera moderna, estas tablas habían sido cortadas del corazón de árboles maduros, lo que las hacía naturalmente resistentes a la putrefacción y a los insectos. Mientras que los suelos de pino modernos podrían haberse desintegrado tras décadas de abandono, estos se habían protegido con sus propios aceites y resinas. ¿Vale la pena salvarlos?, preguntó Ben. Por supuesto, respondió Mason sin dudarlo. Necesitarán una limpieza cuidadosa y algunos trabajos de reparación, pero este suelo tiene otro siglo de vida si lo tratamos adecuadamente. Cuando el calor de la primavera finalmente penetró en el hueco de la montaña, los trabajos interiores se aceleraron. Con la estructura ahora segura, Mason pudo centrarse en descubrir y preservar los elementos originales que daban carácter a la cabaña. Cada día traía nuevos descubrimientos a medida que eliminaba cuidadosamente las modificaciones posteriores para revelar la artesanía histórica que se escondía debajo. Detrás de unos armarios empotrados improvisados de la década de 1960, Mason encontró los paneles originales de Waynes que habían protegido las paredes inferiores de los daños. Por encima de las puertas, descubrió dinteles de madera tallados a mano con detalles sencillos pero elegantes. En el interior de los armarios y gabinetes, los colores originales de la pintura seguían siendo vivos allí donde habían estado protegidos de la luz, ocres intensos, azules profundos y rojos cálidos que reflejaban tanto los pigmentos disponibles como los gustos de la época. Lo más revelador fueron las marcas dejadas por los constructores y residentes a lo largo de décadas. En la esquina de lo que había sido el dormitorio de un niño había sido la habitación de un niño, había marcas de lápiz que indicaban la altura con fechas desde 1923 hasta 1942. En una viga del techo, Mason encontró unas iniciales talladas y la fecha del 12 de mayo de 1911, probablemente en conmemoración de algún hito ya olvidado. En el marco de una puerta, una serie de muescas parecían registrar la profundidad de las nevadas de inviernos especialmente memorables. Una tarde, mientras retiraba con cuidado el yeso dañado, Mason descubrió una sección de la pared donde alguien había escrito directamente sobre la madera. Robert Thompson Jr. se marcha al entrenamiento militar. 18 de junio de 1967. Dios, protégelo. Mason se quedó inmóvil ante este íntimo vistazo a la historia de la familia. La plegaria del padre por su hijo, que según Harold nunca volvería de Vietnam. Decidió en ese mismo instante que esa sección de la pared permanecería visible bajo un marco de cristal. Al preservar tanto la artesanía como la memoria, a medida que el interior de la cabaña emergía de debajo de sus capas acumuladas, Mason perfeccionó su filosofía de restauración. En lugar de devolver la estructura a un único periodo histórico, honraría su evolución a lo largo del tiempo, conservando elementos de diferentes épocas cuando representaban una artesanía de calidad o una historia familiar significativa. Las principales zonas de Star reflejarían el apogeo de la cabaña a principios del siglo XX, cuando servía tanto de hogar familiar como de descanso ocasional para los viajeros. Un dormitorio conservaría elementos de la década de 1940, cuando la última generación de los Thompson modernizó su espacio vital. La cocina reconocería tanto las características originales como las necesidades prácticas modernas, creando un espacio útil que respetara el contexto histórico. Rebecca aprobó este enfoque durante sus visitas semanales. Así es como vivían realmente las familias, señaló. Nadie tiraba todo en cada generación. Se adaptaban, añadían lo que necesitaban y conservaban lo que aún funcionaba. La personalidad emergente de la cabaña se convirtió en una conversación entre el pasado y el presente. Los suelos originales de tablones anchos permanecerían visibles, limpios y acabados con aceites tradicionales en lugar de poliuretano moderno. Las vigas talladas a mano permanecerían a la vista en lugar de ocultas detrás de paneles de yeso. Sin embargo, las discretas tomas de corriente proporcionarían comodidad moderna sin alterar la estética histórica. Las tuberías se integrarían cuidadosamente, respetando la distribución original y proporcionando al mismo tiempo una funcionalidad contemporánea.
Mason se encontraba pasando las tardes simplemente sentado en diferentes partes de la cabaña, absorbiendo sus ritmos y proporciones. Se dio cuenta de cómo los constructores originales habían orientado las ventanas para captar los ángulos de luz estacionales, cómo la distribución de las habitaciones fomentaba los patrones de movimiento naturales, cómo incluso la ubicación de la chimenea creaba una circulación de aire ideal. No tenían software de arquitectura, le explicó a Ben durante un descubrimiento particularmente revelador sobre la inclinación del techo, pero entendían cómo los edificios funcionaban con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Esta apreciación cada vez más profunda influyó en todas las decisiones. A la hora de elegir entre la eficiencia moderna y la precisión histórica, Mason se encontraba cada vez más preguntándose, no qué sería más fácil, sino qué habrían hecho los constructores originales si hubieran contado con los recursos actuales, manteniendo al mismo tiempo sus principios básicos de artesanía y armonía con el medio ambiente. Rebecca Jenkins llegó con un libro encuadernado en cuero, envuelto en un paño de cocina, que manejaba con la reverencia que se suele reservar a los textos religiosos. He encontrado algo que te puede interesar, dijo, colocándolo con cuidado sobre el banco de trabajo de Mason. El libro de cocina manuscrito se abrió para revelar una elegante caligrafía, páginas amarillentas por el paso del tiempo y manchadas con restos de ingredientes. Las recetas de Elizabeth Thompson pasaron de generación en generación. Mi madre lo recibió de la madre de Bobby después de su muerte, ya que no quedaban hijas de Thompson para heredarlo. Mason pasó las páginas llenas de instrucciones para preparar abundantes platos de montaña, preparaciones medicinales y brebajes caseros. De todo, desde cordial de moras hasta jabón mentiroso. Las notas al margen narraban adaptaciones a lo largo de décadas. Azúcar escasa, usar miel en su lugar, 1943, y añadir tomates del Victory Garden, 1918. Esto pertenece a un museo, dijo Mason, cerrando cuidadosamente el libro. Pertenece a esta cabaña, le corrigió Rebecca. Estas recetas se desarrollaron en ese mismo hogar. Los ingredientes crecían en el jardín que estás restaurando. Las comidas alimentaban a los viajeros que se refugiaban aquí durante las tormentas, dijo ella, empujándolo hacia él. El conocimiento debe permanecer donde nació. El libro de cocina se convirtió en el primero de una serie de transferencias de conocimientos que transformaron el enfoque de Mason hacia la restauración. Lo que comenzó como una reconstrucción principalmente física, se convirtió en una educación sobre las prácticas tradicionales inherentes a la función original de la cabaña. Harold Jenkins pasaba las tardes enseñando a Mason sobre los recursos naturales de la propiedad. Caminaban por el perímetro identificando las plantas que la familia Thompson habría utilizado. Pamplina para las ensaladas de primavera, joya para tratar la hiedra venenosa, sello de oro para tinturas medicinales. Harold señaló las disposiciones de piedras que marcaban los límites establecidos mediante acuerdos verbales con los vecinos mucho antes de que se realizaran los levantamientos topográficos formales. Esa pila significa manantial compartido. De hecho, explicó, indicando una formación rocosa en particular. Tenían derechos de agua allí. Tom, el herrero, comenzó a impartir lecciones semanales sobre las técnicas tradicionales de trabajo del metal necesarias para crear herrajes históricamente precisos. Bajo su tutela, Mason aprendió a forjar bisagras, pestillos y clavos sencillos que coincidían con las piezas originales, demasiado dañadas para ser recuperadas. Los productos fabricados en fábrica serían más baratos y rápidos. Tom lo reconoció mientras Mason luchaba con una pieza de hierro particularmente difícil, pero no pertenecería a este lugar como lo hacen las piezas forjadas a mano. Las lecciones más valiosas fueron las de enlucido de Sarah Lewis, cuya familia había mantenido esta habilidad durante generaciones. Ella enseñó a Mason a mezclar yeso con materiales locales, aplicarlo con la técnica tradicional de 3 capas y terminarlo con pigmentos derivados de los depósitos de arcilla de la región. Los paneles de yeso modernos no quedarían bien aquí, explicó Sarah, mientras demostraba cómo trabajar la capa final para lograr sutiles variaciones de textura. Estas viejas paredes necesitan respirar con las estaciones, expandirse y contraerse con los cambios de temperatura. El yeso de cal se mueve con el edificio en lugar de luchar contra él. Durante las pausas para comer, las historias fluían tan libremente como el té dulce que Rebecca siempre traía.
Harold recordaba las tradiciones de la familia Thompson, cómo siempre plantaban patatas el Viernes Santo, independientemente del tiempo que hiciera, cómo predecían la severidad del invierno midiendo la altura de los nidos de avispas, cómo mantenían acuerdos específicos con los vecinos para compartir el trabajo durante las temporadas de cosecha y matanza. Mason absorbió estas narraciones como el yeso de cal absorbe el pigmento, dejando que colorearan su comprensión de la cabaña más allá de las meras consideraciones estructurales. Empezó a ver la restauración no solo como la reconstrucción de un espacio físico, sino como el resurgimiento de un modo de vida que había equilibrado la autosuficiencia con la interdependencia de la comunidad. El intercambio de conocimientos fluyó en ambos sentidos. Mientras aprendía los métodos tradicionales, Mason introdujo adaptaciones modernas que respetaban los principios históricos y al mismo tiempo respondían a las necesidades contemporáneas. Le mostró a Sarah cómo ciertos aditivos naturales podían mejorar la durabilidad del yeso sin comprometer su transpirabilidad. Trabajó con Tom para diseñar herrajes que mantuvieran la apariencia tradicional e incorporaran sutiles características de seguridad. A medida que se difundía la autenticidad de la restauración, más ancianos de las comunidades vecinas peregrinaban a la cabaña. Llegaban con historias, fotografías antiguas y, en ocasiones, artefactos. Una paleta para mantequilla tallada a mano que había pertenecido a Elizabeth Thompson, utensilios de cocina de hierro de la cocina original, incluso un bastidor para acolchar que, según se dice, había servido para confeccionar colchas tanto para las camas de la familia como para las literas de los viajeros. Estos visitantes se marchaban invariablemente después de compartir algunos conocimientos cruciales que influían en el trabajo de Mason. Una anciana explicó la disposición tradicional de un sótano para almacenar raíces que maximizaba la vida útil de diferentes verduras. Un leñador jubilado identificó las fuentes locales específicas de madera que probablemente se utilizaban para diferentes elementos estructurales. La antigua comadrona de 92 años describió cómo se había acondicionado la pequeña habitación norte específicamente para dar a luz, prestando especial atención a la luz y la ventilación. A finales de la primavera, Mason se había dado a conocer en todo el condado como algo más que el joven que restauraba la casa Thompson. Los lugareños comenzaron a referirse a él como un guardián, alguien que no solo conservaba edificios, sino también el conocimiento que encierran. «Has cambiado desde el invierno», observó Rebecca una noche mientras revisaban su documentación cada vez más detallada sobre las técnicas tradicionales. «Cuando empezaste, estabas restaurando una cabaña. Ahora estás preservando el patrimonio». Mason reflexionó sobre esto mientras pasaba una página del libro de cocina de Elizabeth, estudiando una receta de arándanos, conservas que pensaba hacer una vez que las bayas maduraran en la cresta sobre la cabaña. El edificio no sería más que madera y piedra sin las historias y las habilidades que lo crearon, respondió. Por fin estoy aprendiendo lo que realmente compré. No solo una propiedad, sino la responsabilidad de mantener algo vivo. Los paneles solares llegaron una soleada mañana de junio. Sus elegantes superficies negras contrastaban con la camioneta de Mason. 4 módulos de alta eficiencia, un banco de baterías y un sistema inversor. Tecnología moderna que alimentaría una casa centenaria sin ser apenas visible para los visitantes. Algunas personas piensan que estoy traicionando la autenticidad de la cabaña, explicó Mason a Eliza Chen, la consultora de construcción ecológica que había ayudado a diseñar el sistema. Pero he investigado. Incluso los Thompson adoptaron nuevas tecnologías cuando tenía sentido hacerlo. Descargaron el equipo en un claro detrás de la cabaña, donde Mason había construido una pequeña dependencia con el estilo de una leñera tradicional. Los componentes solares se alojarían allí, conectados a la cabaña a través de un conducto subterráneo que no alteraría la estética histórica. Se trata de tecnología apropiada, respondió Elisa, examinando el lugar. Los constructores originales utilizaron los mejores métodos a su alcance, trabajando con las limitaciones naturales. Estáis haciendo lo mismo, solo que con opciones diferentes. La integración de sistemas modernos esenciales en la estructura histórica se había convertido en el reto más complejo de Mason. Cada elemento contemporáneo requería una cuidadosa consideración. ¿Cómo proporcionar funcionalidad sin comprometer la autenticidad? ¿Cómo honrar el pasado y al mismo tiempo reconocer las necesidades actuales? La electricidad presentaba dificultades particulares.
La cabaña nunca había tenido un cableado adecuado, ya que fue abandonada antes de que la electrificación rural llegara a este valle. En lugar de cortar las paredes originales para realizar instalaciones convencionales, Mason había diseñado un sistema que utilizaba las cavidades estructurales existentes y los canales del suelo. Las tomas de corriente se ocultaron detrás de los muebles o en trampillas en el suelo diseñadas para que coincidieran con las tablas originales. Las luminarias adaptaron los diseños tradicionales de las lámparas de aceite para acomodar bombillas LED que imitaban la cálida luz del fuego. Las soluciones de fontanería resultaron igualmente creativas. En lugar de alterar las vigas originales del suelo con tuberías de desagüe convencionales, Mason había trabajado con un ingeniero de sistemas sostenibles para diseñar un sistema de gestión de aguas grises que utilizaba los patrones históricos de flujo de agua y cumplía al mismo tiempo con los requisitos de la normativa moderna. El sistema original de recogida de agua de lluvia de la cabaña se había restaurado y mejorado con un sistema de filtración contemporáneo que permanecía oculto bajo los aleros. La gente había vivido aquí durante generaciones sin agua corriente ni electricidad. Tom se lo había recordado durante una sesión de planificación especialmente frustrante. No sacrifiques la historia por una comodidad de la que podrías prescindir. Pero ellos utilizaban lo que tenía sentido para su época, había replicado Mason. No eran deliberadamente primitivos. Habrían utilizado una tecnología mejor si hubieran tenido acceso a ella. Esta tensión filosófica influyó en todas las decisiones. Mason estudió obsesivamente fotografías históricas, observando cómo la familia Thompson había incorporado las innovaciones de su época. Una línea telefónica añadida en la década de 1940, un frigorífico que sustituyó a la nevera de hielo en la década de 1950. Las instalaciones de fontanería interiores se introdujeron gradualmente a lo largo de las décadas para sus adaptaciones modernas. Mason estableció criterios estrictos. Cualquier tecnología incorporada debía ser lo más discreta posible, no alterar permanentemente la estructura original y ajustarse a los principios de sostenibilidad que habían guiado a los primeros colonos. El sistema solar encarnaba perfectamente este enfoque. La energía limpia alimentaría las necesidades modernas mínimas sin conectar la propiedad a la red eléctrica, manteniendo la autosuficiencia tradicional de la cabaña y reconociendo al mismo tiempo la vida contemporánea. Los paneles generarían suficiente electricidad para la iluminación básica, la refrigeración y el uso ocasional de herramientas eléctricas, sin permitir el uso de aparatos que consumieran mucha energía y que habrían resultado ajenos a la historia de la propiedad. He trabajado en docenas de renovaciones históricas, comentó Elisa mientras colocaban el sistema de baterías. La mayoría de la gente o bien moderniza completamente el interior de una estructura conservada, o bien crea piezas de museo en las que nadie podría vivir realmente. Tu enfoque equilibrado es refrescante. Esta integración cuidadosa se mantuvo en toda la propiedad. La bodega original se había limpiado y reforzado, y ahora cumplía su función tradicional de almacenamiento de alimentos, al tiempo que incorporaba discretos monitores de temperatura y humedad. El pozo excavado a mano se había probado, limpiado y equipado con una bomba sencilla que podía funcionar tanto manualmente como con energía solar. Incluso la tecnología de las comunicaciones seguía este principio de modernización oculta. Un pequeño receptor de Internet por satélite, colocado detrás de la chimenea del suelo, proporcionaba la conectividad de la que Mason dependía cada vez más para la investigación y la documentación de sus métodos de restauración. Ben, que estaba de visita desde su programa de estudios de conservación, capturó estas innovaciones para su proyecto de tesis. Básicamente, estás creando un caso de estudio sobre la conservación adaptativa, observó, fotografiando el exterior tradicional que no daba ninguna pista sobre los sistemas cuidadosamente integrados en su interior, honrando los métodos históricos e incorporando selectivamente elementos contemporáneos apropiados. Cuando activaron el sistema solar por primera vez, Mason observó cómo la pantalla del monitor de la batería subía constantemente. La cabaña ahora generaba su propia electricidad, al igual que antes producía sus propios alimentos, medicinas y materiales de construcción. Métodos diferentes, misma filosofía de autosuficiencia. Esa noche, Mason se sentó en el porche delantero restaurado, con una sola linterna LED proporcionándole luz, mientras revisaba los planos de construcción
para las fases finales. Las baterías solares zumbaban suavemente en su cobertizo, cargándose durante estos largos días de verano para prepararse para futuras necesidades. En el interior, el frigorífico conservaba los alimentos sin necesidad de las entregas de hielo de las que dependían los Thompson. Detrás de la cabaña, el satélite conectaba silenciosamente este aislado valle con el resto del mundo. Ninguno de estos elementos modernos se imponía. Servían sin alterar el carácter esencial de la cabaña. Eran herramientas más que elementos decorativos, tal y como los constructores originales habrían considerado sus propias innovaciones. La integridad de la cabaña Thompson permanecía intacta, no como un momento congelado en el tiempo, sino como un espacio vital que continuaba su larga conversación entre las necesidades humanas y las posibilidades naturales. Las fotografías yacían una al lado de la otra en el banco de trabajo de Mason, imágenes del antes y el después que documentaban no solo el renacimiento de la cabaña, sino también su propia evolución. La primera foto, tomada el día de la compra, mostraba a un joven pálido y de aspecto algo delicado, de pie, inseguro, ante una estructura en ruinas. La imagen reciente captaba una versión más delgada y curtida de sí mismo, con una confianza evidente en su postura junto a las robustas paredes restauradas. «Apenas te reconoces, ¿verdad?», observó Errol, mirando por encima del hombro de Mason, mientras éste organizaba la documentación del proyecto. Mason estudió las imágenes y observó cambios más allá de lo físico. La vacilación de su expresión anterior había sido sustituida por una tranquila certeza. Sus manos, antes relativamente suaves, ahora tenían callos y cortes curados por las innumerables horas de trabajo físico. Incluso su postura se había transformado, más erguida, más firme, como si se hubiera acomodado en su propia piel. «La cabaña no es lo único que se está reconstruyendo», reconoció. A los 9 meses de la restauración, Mason apenas se parecía a la persona que había vaciado su cuenta de ahorros por una estructura abandonada. Los cambios iban mucho más allá de la apariencia. Las habilidades con las que antes había luchado ahora le parecían extensiones naturales de su cuerpo. Leer la veta de la madera para anticipar cómo se partiría. Sentir solo con el sonido cuando una viga se había asentado correctamente en su posición. Juzgar al tacto si el yeso había alcanzado la consistencia adecuada. Su enfoque para resolver problemas también había evolucionado. Al principio del proyecto, cada desafío inesperado le provocaba ansiedad y dudas. Ahora afrontaba las complicaciones con una evaluación paciente, basándose en los conocimientos acumulados y en su creciente instinto. Cuando el descubrimiento de daños ocultos causados por termitas amenazó un soporte crucial, Mason evaluó sistemáticamente las opciones, ideó una solución que preservaba los elementos históricos y garantizaba la integridad estructural, y llevó a cabo las reparaciones sin el pánico que antes le provocaban esos contratiempos. Rebecca había notado esta transformación durante sus sesiones habituales de investigación histórica. «Has desarrollado lo que los ancianos llamaban paciencia de montaña», le dijo ella, comprendiendo que algunos procesos no pueden apresurarse y que algunos problemas necesitan revelar sus propias soluciones. Esta paciencia se extendía más allá de la restauración física. Mason ahora apreciaba los ritmos que regían la vida en este valle montañoso. La inclinación particular de la luz estacional que determinaba cuándo era posible realizar ciertos trabajos. Los patrones climáticos que influían en el comportamiento de la madera. Los ciclos de las plantas locales que proporcionaban indicadores naturales para programar diversos proyectos. Su conexión con la comunidad se había profundizado en consecuencia. Lo que comenzó como una ayuda ocasional se había convertido en una colaboración significativa y una amistad genuina. Mason ahora participaba en los eventos del pueblo, contribuía a los esfuerzos de preservación local más allá de su propia propiedad y se había convertido en un habitual de las reuniones dominicales en Harold's. Un lugar donde los vecinos compartían comidas y mantenían las tradiciones de la narración de cuentos de los Apalaches. Las dificultades económicas que en su día amenazaron el proyecto se habían estabilizado gracias a esta integración en la comunidad. La reputación de Mason por la calidad de su trabajo artesanal se había extendido, lo que le reportaba encargos de restauración especializada que podía compaginar con su propio proyecto de la cabaña. La gente del lugar lo recomendó para obtener subvenciones de conservación que apoyaban tanto su trabajo como la documentación de los métodos de construcción tradicionales.
Una revista regional había publicado un reportaje sobre la restauración de la cabaña Thompson, lo que atrajo a visitantes que en ocasiones hacían donaciones para apoyar lo que ahora consideraban la conservación del patrimonio cultural. Más que el proyecto de un solo hombre, lo más significativamente, el sentido de propósito de Mason se había cristalizado. Lo que comenzó como un deseo de crear algo duradero, había madurado hasta convertirse en una comprensión más profunda de la administración. La responsabilidad de preservar no solo las estructuras físicas, sino también el conocimiento de los valores y las conexiones que representaban. He estado pensando, le dijo Mason a Harold mientras organizaban la documentación fotográfica, en ofrecer oportunidades de aprendizaje una vez que se complete la restauración principal. Enseñar a los jóvenes los métodos tradicionales que hemos estado utilizando aquí. Harold asintió con aprobación. El conocimiento muere si no se transmite. Estas antiguas formas de construir no son solo tradiciones pintorescas. Sus soluciones se han desarrollado a lo largo de generaciones de trabajo con estas montañas específicas, estos materiales específicos. La conversación se vio interrumpida por la llegada de una funcionaria estatal de conservación que realizaba su visita trimestral para documentar el proyecto con el fin de incluirlo en el registro de estructuras históricas. Mason le mostró los últimos avances, explicándole las técnicas y los materiales con la tranquila autoridad que ahora caracterizaba sus conversaciones sobre el trabajo. Su documentación es impresionante, señaló ella, revisando sus detallados registros de cada decisión de restauración. La mayoría de los restauradores privados no mantienen este nivel de responsabilidad histórica. No lo hago solo por mí, explicó Mason. Este lugar tiene historias que merecen ser preservadas con precisión. Más tarde, después de que la funcionaria se marchara, Mason volvió a comparar las fotografías del antes y el después. Añadió una tercera imagen a la secuencia, un boceto de la cabaña tal y como quedaría una vez restaurada, rodeada de jardines y huertos renovados. El dibujo no solo representaba una estructura terminada, sino una visión de vida integrada que equilibraba la reverencia histórica con la viabilidad contemporánea. ¿Quién hubiera pensado, reflexionó para sí mismo, que reconstruir una cabaña significaba también reconstruirme a mí mismo? Mason se detuvo ante la puerta a medio terminar y pasó los dedos por la veta de la madera de nogal que había seleccionado para este elemento final distintivo. La entrada principal sería lo primero que verían los visitantes, el umbral entre el mundo exterior y el santuario restaurado. Había dejado esta tarea para el final, una pieza culminante que encarnaría todo lo que había aprendido a lo largo de la restauración. Nogales, una elección atrevida, observó Tom desde el banco de trabajo donde estaba dando los últimos retoques a las bisagras personalizadas. La mayoría de la gente de por aquí utilizaba roble o pino. Thomas Thompson utilizó nogal para el original, respondió Mason, señalando la fotografía histórica clavada en su tablero de diseño. Rebecca encontró documentación de que había guardado este árbol en particular durante años, esperando el proyecto adecuado. El diseño de la puerta respetaba el original, pero incorporaba sutiles mejoras. Mason había estudiado los métodos tradicionales de carpintería para crear una estructura que resistiera décadas de cambios estacionales sin deformarse. Había incluido detalles apropiados para la época, paneles tallados a mano con motivos de la flora local, proporciones precisas basadas en ejemplos históricos y un ligero arco que se hacía eco de las puertas interiores de la cabaña. Sin clavos, sin tornillos, le explicó a Ben, que había regresado para documentar la fase final de la restauración. Solo carpintería precisa y clavijas de madera, como las que utilizaron los constructores originales. Ahora todos los aspectos de la cabaña recibían. Después de casi un año de trabajo centrado principalmente en la integridad estructural y la impermeabilización, Mason había pasado a los elementos estéticos que transformarían un edificio sólido en un hogar. En el interior, el enlucido final cubría las paredes con tonos cálidos y naturales derivados de los depósitos de arcilla locales. Sarah Lewis había enseñado a Mason a incorporar sutiles variaciones de color que captaban la luz de forma diferente a lo largo del día, creando paredes que parecían respirar con los cambios del sol. Los Thompson habrían encalado la mayoría de las paredes interiores, había señalado Rebecca durante una sesión de planificación, y las generaciones posteriores añadieron color a medida que los materiales estuvieron disponibles, había respondido Mason,
mostrándole muestras que representaban diferentes periodos históricos. Finalmente, se decidieron por una progresión de acabados que honraba la evolución de la cabaña. Cal original en la sección más antigua, colores apropiados para la época en las ediciones posteriores. La chimenea restaurada constituía el corazón literal y simbólico de la cabaña. Mason había reconstruido la chimenea dañada piedra a piedra, reutilizando los materiales originales siempre que era posible y buscando piedras locales a juego para las sustituciones necesarias. La repisa de la chimenea de castaño tallado a mano y recuperada de un granero de la época derrumbado, se había acabado con pintura de leche tradicional, siguiendo las recetas familiares de Rebecca. La restauración del suelo había supuesto semanas de minucioso trabajo. Mason había limpiado cuidadosamente el suelo original de tablones anchos de pino, reparando las secciones dañadas con materiales de la época, recuperados que coincidían tanto en especie como en antigüedad. En lugar del poliuretano moderno, había acabado los suelos con una mezcla tradicional de cera de abejas y aceite de linaza aplicada en capas finas que creaban una pátina cálida y permitían que la madera continuara su proceso de envejecimiento natural. En el exterior, la restauración del paisaje se había llevado a cabo con la misma atención a la precisión histórica. Harold había guiado a Mason en la identificación de las plantas que quedaban de la finca original. Manzanos tradicionales casi ocultos por el crecimiento espontáneo, hierbas perennes que habían sobrevivido a décadas de abandono, incluso zarzamoras descendientes del huerto que Elizabeth Thompson cuidaba con esmero. Las plantas cuentan la historia de quienes vivieron aquí y cómo se sustentaban, explicó Harold, mientras despejaban la maleza que rodeaba un retorcido manzano. Esta variedad era muy popular para la elaboración de sidra antes de la prohibición. Probablemente fue el propio Thomas Jr. quien lo plantó. Mason había incorporado estos artefactos vivos en un plan paisajístico que equilibraba la precisión histórica con el mantenimiento sostenible. El huerto se había restablecido utilizando semillas tradicionales acordes con las que habría cultivado la familia Thompson. Se habían descubierto y restaurado los caminos originales con piedra local. El huerto frutal se había podado cuidadosamente y se había complementado con variedades históricamente apropiadas, injertadas de árboles locales supervivientes. Mientras trabajaba en el tallado de la puerta, Mason se encontró reflexionando sobre cómo había evolucionado su enfoque a lo largo del proyecto. Lo que comenzó como un reto principalmente técnico, hacer que una estructura deteriorada volviera a ser sólida, se había convertido en algo más holístico. El renacimiento de un sistema vivo que conectaba el edificio, el paisaje y el propósito humano. La cabaña se erigía ahora como un artefacto y un entorno, contando su historia a través de cada detalle cuidadosamente pensado. Los herrajes forjados a mano hablaban de la artesanía tradicional. Los tejidos apropiados para la época recordaban la vida doméstica a lo largo de generaciones. Incluso la disposición de los muebles, algunos originales devueltos por miembros de la comunidad y otros cuidadosamente recreados, reflejaba cómo había funcionado el espacio a lo largo de su historia. Nunca se termina del todo, ¿verdad?, observó Rebecca durante su visita semanal, mientras veía a Mason trabajar en el tallado de la puerta. Eso es lo que he llegado a comprender, respondió él. Los constructores originales tampoco lo consideraban terminado. Siempre estaban adaptándose, mejorando, respondiendo a las necesidades cambiantes. Al acercarse la noche, Mason dejó a un lado sus herramientas de tallado y recorrió el perímetro de la propiedad. Desde el exterior, la cabaña se veía ahora muy parecida a como aparecía en las fotografías de su época dorada, una estructura robusta y acogedora que encajaba perfectamente en el paisaje. El techo metálico, restaurado, brillaba bajo el sol poniente. Las chimeneas de piedra reconstruidas se alzaban rectas y sólidas. El porche, reconstruido según las especificaciones históricas, invitaba a quedarse en las tardes de verano. Solo algunos detalles sutiles revelaban el reciente renacimiento del edificio, el color ligeramente más brillante del nuevo relleno entre los troncos, los árboles frutales recién plantados entre sus ancestros nudosos, los paneles solares cuidadosamente ocultos que alimentaban las mínimas comodidades modernas. Mason volvió a la puerta de nogal y pasó la mano por el progreso del tallado del día. Cuando estuviera terminada, esta puerta no solo marcaría la entrada a una estructura histórica restaurada, sino el paso a una forma de vida renovada que honraba tanto el pasado como el futuro.
El libro de visitas encuadernado en cuero yacía abierto sobre una pequeña mesa junto a la puerta principal recién instalada. Su primera página estaba encabezada con una sencilla caligrafía. Renacimiento de la cabaña Thompson, 21 de junio de 2023. Mason lo había encargado a un encuadernador local, deseando tener un registro tangible de este día tan importante, en el que la cabaña pasaría oficialmente de ser un proyecto de restauración a una vivienda habitable. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas recién instaladas, adecuadas a la época, proyectando una luz miel sobre los amplios suelos de tablones que brillaban con el pulimento de cera de abejas. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el aceite de linaza y el humo de la leña del pequeño fuego que crepitaba en la chimenea restaurada. No era necesario para calentar en este día de verano, pero se encendió ceremoniosamente para recuperar el corazón del hogar. Afuera comenzaron a llegar los vehículos. Primero, los voluntarios habituales de los fines de semana, que se habían convertido en familia durante el último año, y luego un flujo constante de miembros de la comunidad que habían contribuido con sus conocimientos, materiales o simplemente con su aliento durante el largo proceso de restauración. Se reunieron en el patio despejado, donde Mason había montado una carpa, y trajeron platos cubiertos e historias para compartir. «Es difícil creer que este sea el mismo lugar», comentó Joe, examinando las barandillas restauradas del porche que había ayudado a instalar. «¿Recuerdas cuando podíamos ver la luz del día a través del techo?» Rebecca llegó con su extensa colección de fotografías históricas, ahora organizadas en álbumes que documentaban la evolución de la cabaña desde su construcción original hasta su declive y renovación. Las había dispuesto junto a las detalladas fotografías de la restauración de Mason, creando una narrativa visual del Renacimiento que cautivó a los visitantes. Harold, que últimamente se movía más lentamente, pero decidido a participar plenamente, realizó una bendición improvisada del espacio, no formalmente religiosa, pero profundamente espiritual en su tradición montañesa. «Que este lugar dé cobijo a quienes respetan su historia», recitó, «y que sus paredes recuerden las manos que las construyeron y reconstruyeron». Los padres de Mason hicieron el viaje desde su casa, a 40 millas al norte. Su padre examinó la artesanía con un respeto recién descubierto. «Tu abuelo lo habría aprobado», dijo simplemente, pasando sus dedos callosos por una junta perfectamente ajustada. Este es el tipo de trabajo en el que él creía. El presidente de la Sociedad Histórica del Condado entregó a Mason una placa oficial que designaba la cabaña Thompson como estructura histórica registrada digna de preservación. «Lo que has logrado aquí va más allá de salvar un edificio», señaló ella. «Has conservado técnicas y conocimientos que, de otro modo, se habrían perdido para nuestra comunidad». A medida que la tarde daba paso a la noche, Mason guió a pequeños grupos por la cabaña, explicando el proceso de restauración y destacando las características originales que se habían conservado o descubierto. Se encontró compartiendo no solo detalles técnicos, sino también las historias que se escondían detrás de cada elemento. ¿Qué vigas procedían de árboles probablemente talados por el propio Thomas Thompson? ¿Qué tablas del suelo mostraban los signos del desgaste de generaciones de pisadas familiares? ¿Qué marcos de ventanas contenían marcas de lápiz que registraban la altura de los niños a lo largo de décadas? El fotógrafo del periódico local capturó imágenes para un reportaje, centrándose especialmente en la mezcla de autenticidad histórica y adaptaciones sostenibles que caracterizan la restauración. «Has creado algo que mira tanto al pasado como al futuro», observó ella. «No muchos proyectos de restauración logran ese equilibrio». Cerca del atardecer, Tom pidió la atención de todos y sacó una pequeña caja de madera que el equipo del fin de semana le entregó a Mason. Dentro había una llave de hierro forjada a mano utilizando métodos tradicionales de herrería. «Es simbólico, por supuesto», explicó Tom. «Las puertas originales no habrían tenido cerraduras tan sofisticadas, pero quería un nuevo capítulo». Mason aceptó la llave con una emoción inesperada, consciente de repente de la transición que representaba esta reunión. Lo que había comenzado como un proyecto solitario se había convertido en un esfuerzo comunitario y ahora estaba completo, o tan completo como puede estarlo una estructura histórica viva. «No podría haberlo hecho solo», reconoció, mirando a los rostros reunidos a su alrededor.
Esta cabaña siempre ha sido una cuestión de comunidad. Desde que Thomas Thompson levantó estas paredes por primera vez con la ayuda de sus vecinos, pasando por todos los viajeros que encontraron refugio aquí, hasta todos los que contribuyeron a su renacimiento cuando cayó la noche. Las linternas iluminaban el patio, mientras dentro continuaban las conversaciones y las risas. Mason encendió las tradicionales lámparas de aceite junto a las discretas luces LED que proporcionaban luz adicional. La cabaña brillaba desde dentro, recuperando su papel de faro de habitabilidad en el hueco de la montaña. Más tarde, cuando los invitados se marcharon con la promesa de volver para futuras reuniones, Mason encontró a Rebecca junto al libro de visitas, examinando las páginas ahora llenas de firmas y mensajes. La familia Thompson estaría encantada, dijo, pasando el dedo por las entradas de los descendientes de los vecinos originales. Construyeron este lugar para que durara generaciones, y ahora lo hará. Mason asintió pensando en el viaje de la cabaña desde que era una estructura abandonada hasta convertirse en un hogar renovado. La mejor forma de conservación es el uso continuado, respondió, recordando algo que había leído al principio del proyecto. Este lugar seguirá evolucionando, pero su esencia permanecerá. Después de que se marchara el último invitado, Mason se quedó solo en la sala principal, escuchando los sonidos nocturnos de la cabaña, el suave asentamiento de las vigas, el suave tic-tac de los tubos de la estufa enfriándose, el susurro de la brisa a través de las ventanas abiertas. Por primera vez, estos sonidos no hablaban de una estructura en proceso, sino de un hogar que recuperaba su propósito. Firmó en el libro de visitas como restaurador y nuevo administrador, añadiendo una sencilla nota debajo. No era un final, sino una continuación. El amanecer se colaba por las ventanas restauradas, proyectando una luz moteada sobre el rostro de Mason mientras se despertaba en su propia cama por primera vez. No era el lecho provisional que había utilizado durante la construcción, sino un somier adecuado que había construido con madera de cerezo local, colocado exactamente donde la familia Thompson había colocado el suyo, según las fotografías históricas. Permaneció inmóvil, escuchando los sonidos matutinos de la cabaña, diferentes de los nocturnos. La madera se expandía suavemente y ganaba calor. Los pájaros cantaban desde el huerto rejuvenecido, el murmullo lejano del manantial que había atraído a Thomas Thompson a este valle hace más de un siglo. Era su primera mañana como residente en lugar de restaurador. La celebración había marcado un umbral, tras el cual su relación con la cabaña cambió radicalmente. Ya no era un proyecto que completar, sino un hogar en el que vivir. Ya no era una estructura que necesitaba ser rescatada, sino un espacio vital que continuaba su evolución. Mason siguió la rutina matutina que había establecido durante las últimas semanas de restauración. Avivar la estufa de leña, preparando café en la cocina restaurada con agua del pozo alimentado por el manantial, saliendo al porche para evaluar el tiempo y las posibilidades del día. Pero hoy estas acciones tenían un significado diferente. No eran preparativos para trabajos de construcción, sino los ritmos de la vida cotidiana que se reanudaban en un espacio diseñado precisamente para esos momentos ordinarios. Después del desayuno, Mason recorrió el perímetro de su propiedad con una bolsa de lona que contenía docenas de plántulas, plantas autóctonas propagadas a partir de ejemplares existentes en la montaña. A lo largo de los bordes de piedra restaurados de las parcelas originales del jardín, se arrodilló repetidamente para plantar cada plántula según el plan paisajístico que había desarrollado con la ayuda de Harold. Hierbas de montaña que la familia Thompson habría utilizado para cocinar y como medicina. Arbustos de bayas descendientes de variedades silvestres que habían sustentado a generaciones durante los meses de invierno. Variedades de flores mencionadas en las cartas de Elizabeth Thompson como sus favoritas. Cada plantación representaba una inversión en la continuidad, raíces que, literal y figurativamente, anclaban la propiedad restaurada a su futuro. Y al igual que la urgencia que había caracterizado la restauración del edificio, estas plantaciones reconocían un plazo más largo. Muchas tardarían años en madurar. Algunas les sobrevivirían por completo. Los retoños de roble que colocó en las esquinas de la propiedad podrían no alcanzar su plenitud hasta dentro de un siglo o más. El mediodía trajo visitantes, lo cual no era de extrañar, ya que la comunidad había acogido la restauración de la cabaña como un logro compartido.
Rebecca llegó con documentos históricos adicionales que había descubierto. Tom se detuvo con una reproducción de una antigua veleta que pensó que complementaría la línea del techo restaurado. Sarah trajo plántulas del huerto familiar para contribuir al huerto que Mason había preparado. Sus visitas ya no se centraban en el trabajo por hacer, sino en las posibilidades por explorar. Las conversaciones derivaron naturalmente hacia las futuras reuniones que el espacio podría albergar. Artesanía tradicional que se podría enseñar aquí, celebraciones estacionales que podrían revivir las tradiciones históricas de la comunidad. La sociedad histórica está interesada en utilizar este lugar para su programa de educación juvenil. Rebecca mencionó mientras caminaban por los senderos recién restaurados, enseñar a los niños las costumbres de la vida en la montaña antes de que se olviden por completo. He estado pensando en la formación de aprendices, respondió Mason. Encontrar jóvenes interesados en aprender métodos tradicionales de construcción mientras ayudan a mantener el lugar. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, llegó el último visitante de Mason, Ben, ahora graduado en su programa de conservación y comenzando su carrera en la Comisión Histórica del Estado. Llevaba consigo equipo fotográfico profesional para documentar la restauración completada para archivos y publicaciones. Este proyecto ya se ha convertido en un caso de estudio en mi departamento, explicó Ben mientras recorrían la propiedad. No solo por los aspectos técnicos de la restauración, sino por cómo ha involucrado a la comunidad en la conservación del patrimonio inmaterial, los conocimientos y las prácticas más allá de la estructura física. Más tarde, después de que todos los visitantes se hubieran marchado, Mason se sentó solo en el porche delantero, observando cómo aparecían las luciérnagas al caer la tarde. Había colocado la mecedora hecha a mano exactamente donde Thomas Thompson se había sentado en fotografías centenarias, contemplando la misma línea de montañas, escuchando los mismos cantos de los pájaros al atardecer, con la cabaña restaurada sólidamente detrás de él. No era un museo congelado en el tiempo, ni una casa moderna que simplemente hacía un guiño a la historia. En cambio, ocupaba un término medio vivo, honrando sus orígenes y abrazando su continua evolución. Las paredes originales contenían sistemas modernos discretos. La estética histórica se adaptaba a la función contemporánea. La artesanía tradicional incorporaba adaptaciones sostenibles mientras la oscuridad se apoderaba por completo del valle. Mason encendió una única lámpara de aceite en la ventana delantera, una tradición mencionada en los diarios de la familia Thompson como un faro para los viajeros que pudieran necesitar refugio. Aunque las modernas autopistas habían desviado hacía tiempo esos viajes a otros lugares, el acto simbólico conectaba el presente con el pasado en un silencioso reconocimiento. En el interior, Mason añadió un leño a la estufa de leña y abrió su diario para anotar las actividades del día, la última entrada en la crónica de la restauración, la primera del nuevo registro de la vida cotidiana en la cabaña Thompson. En la parte superior de la página, escribió un sencillo título: Primer día en casa. La pregunta que le había atormentado desde la compra, si una cabaña en mal estado que nadie quería, había merecido la inversión de sus ahorros, su trabajo y, en última instancia, un año de su vida, ahora se respondía con tranquila certeza. Lo que había comprado no era solo una propiedad, sino un propósito. Lo que había restaurado no era solo una estructura, sino una historia que continuaría mucho después de que él se convirtiera en un capítulo más de su narración.